sois la tripulación del carguero estelar USCSS Montero. Estáis recorriendo el Gauntlet, o la traducción más correcta sería el pasillo, en este caso. La ruta comercial que hay entre la estación Anchor Point y la frontera. La bodega de carga de vuestra nave está llena de docenas de tanques de un gas muy volátil llamado tritium. El tritium tiene un proceso de descomposición cuando se traslada de un sitio a otro de forma natural, un proceso radiactivo que se descompone y se convierte en un gas muy rentable que se llama helio 3, helium 3, ¿vale? Ese gas es muy cotizado porque una vez ha hecho la descomposición el tritium y se convierte en helio 3, es muy seguro y se usa como forma de energía muy segura y bastante limpia, ¿vale? Por lo general, una carga de tritio como la que lleváis, que además, como os digo, es muy volátil, te lleva a distancia de la nave remolcadora. Un poco como lo hacía la Nostromo en la película de Alien, ¿vale? A cierta distancia, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que se lleva como en unos módulos cisterna muy grandes que llevan una concentración muy grande del gas, ¿vale? Pero vuestra nave, la Montero, no está clasificada como un vehículo de remolque comercial. Entonces, este pequeño viaje es un pedido especial de la compañía, de la cuenta corporativa de Weyland Yutani, con el planeta Sutter's World, ¿vale? Y que Sutter's World es una colonia fronteriza que está establecida recientemente, ¿vale? Entonces necesitan ese gas. Entonces han metido los bidones gigantes de tritio 3 en vuestra bodega, ¿vale? Entonces salís de Anchor Point hacia Sutter's World con la idea de llevarles ese gas que necesitan, ¿vale? Y con la idea de que durante vuestro trayecto, que dura meses, pues el tritio se va a ir mientras tanto descomponiendo en helio 3, ¿vale? El viaje hasta ahora ha sido bastante rutinario. Antes de que saltarais a FTL, a velocidad más rápida de la luz, antes de que saltarais, tuvisteis un pequeño error en los sensores, como un ping del sensor, como si detectara algo, pero chequeasteis varias veces y en esa zona donde se supone que el ping estaba no había nadie, no había ningún otro contacto de radar, no había ninguna otra nave, con lo cual deducís que ese ping es un fallo del sensor, que de vez en cuando da un ping fantasma, ¿de acuerdo? Y bueno, en algún momento dado tendréis que arreglar ese sensor. Probablemente cuando lleguéis a Sutter's World, tendríais que arreglar eso para comprobar por qué está ocurriendo, ¿de acuerdo? Luego ya saltasteis a velocidad más rápida de la luz y fuisteis al criosueño, ¿vale? Al hipersueño, que es lo mismo, ¿vale? Desde entonces no hubo incidencias y ahora estáis comenzando a despertar del hipersueño, lo que significa que estáis a 24 horas de vuestro destino, de Sutter's World, ¿de acuerdo? Voy a compartir con el capitán una cosa que es el protocolo de descarga. Cuando os aproximáis a la colonia, pues cómo se hacen las descargas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en Vance Miller ya deberías tener esa, el capitán ya tendrías que tener en los journals, tendrías que tener una cosa que pone protocolo de descarga, ¿eh? Puedes leer. Vale. Entonces ahora vamos a saltar al meeting room, ¿vale? Y ahora, bueno, pues ya en este momento os dejo un poco. Os habéis despertado la mayoría de muy mal humor porque el criosueño es tremendo. Algunos vomitan cuando se despiertan, otros no, pero es un shock para el cuerpo. Después de tantos meses, llevabais 6 o 7 meses en criosueño, ¿de acuerdo? Y os despertáis y bueno, pues algunos peor, otros mejor, pero en general muy cansados, fatigados, etcétera, etcétera. Y bueno, han pasado unos minutos, os habéis despertado, os habéis cambiado, una ducha, tal, no sé qué, y ya vais al meeting room y ya ahí empezáis a hablar unos con otros ahí.
Dos preguntas antes de empezar. La primera, ¿existe el tabaco se fuma? Y la segunda es, ¿en la nave quién estaría encargado de como el médico, digamos? No tenemos un médico per se, ¿no? No, es una buena pregunta. Como este fue un envío especial, ¿de acuerdo? Que se hizo por Weyland Yutani en el último momento, vais con tripulación a medias. Entonces no tenéis oficial científico, no tenéis oficial médico, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, normalmente habría alguien, pero en vuestro caso no. ¿Vale? Bueno, no es necesario tampoco, quiero decir. Es comprensible porque era una descarga rápida. Vale. Y sí, hay gente que fuma de forma recreacional. ¿De acuerdo? O sea, es un. No es necesario por la nicotina ni nada, pero es una cosa que se hace de forma. Es un tema social. Adelante, es todo vuestro. John se coge de la cabeza y dice, joder, esos putos criosueños siempre me están dando migrañas. ¿Alguien tiene un cigarro o algo? Yo que soy el capitán, digo, siempre llevo algo, dice, tómate unas pastillas de estas, un ibuprofeno del futuro, con esto deberías ir tirando. Y digo, a ver... Vens, dame otra de esas. A mí anda, por favor. Me duele mucho la cabeza. Oye, por favor, Venga, ¿puedes no gritar? Una. Nos acabamos de despertar y ya esta está ladrándome. ¿Alguien más necesita? Venga. ¿Alguien más le duele mucho la cabeza? Bueno, yo creo que a todo el mundo. Es que con esta mierda no tenemos ni médicos ni nada. Joder, colega. Bueno, quedó claro que al principio de la misión que no eran necesarios médicos para esta misión, era una simple misión de descarga. Tampoco creo que sea necesario, ¿no? Mira, mientras nos paguen al final del viaje... Eso tenlo por asegurado. Bueno, pero como capitán, ¿tener alguna pastilla para dolor de cabeza? Eso, ¿y si quién regula las prescripciones, John? Dime. Dime. La Iron Champ se levanta de la mesa durante un momento y dice, mira, sois muy majos y estupendos, pero yo me voy a tomar un café, porque esto no hay quien lo aguante. Un momento, antes de que empecemos el briefing, ¿queréis reportar algo urgente? ¿Algo que hayáis notado? Bueno, aparte del pin ese de mierda que nos dio la nave, no sé, ¿cómo se llama el manitas? El de... El ingeniero. No, el otro. El otro. El descargador. Lyron, no sé si era cosa suya. Pero antes de salir me di cuenta que la Daisy tiene los seguros de contención bastante oxidados. Habría que echarle un ojo, yo creo. Sí, tienes razón. La plataforma de carga, la Daisy, está haciendo un ruido muy raro desde que salimos. Pero esto es cosa de Kyle, no es cosa mía. Bueno, a ver, lo que deberíamos hacer cuando llegáramos sería una revisión completa de los sensores. A mí lo que me preocupa es que los sensores de la Montero empezaron a fallar desde que hemos salido de Anchor Point. Estoy de acuerdo, Kyle. Lo primero que tienes que hacer en cuanto lleguemos es revisar... No, lo primero que voy a hacer cuando llegue es tocar el robot elevador este nuevo que nos han metido en esta nave. Porque... ¿Robot elevador nuevo? No, tú ni te acerques. Las maquinillas estas son mías. Todavía me vas a joder. Pero, ¿quién es el piloto en esta nave? ¿Quién es el piloto? ¿Quién controla esta nave? Si esta nave no me la toques, porque yo soy el ingeniero, y como te la cargues, me van a caer las horas extra a mí pues y no como pagan no una toque mierda. yo esta nave, os vais a estrellar. Joder. ¡Silencio! Dame esa pastilla ya. ¿Veis, por favor? Silencio, Lee. Cálmate un poco. Kyle, sigamos el protocolo. Lo primero que tienes que hacer es el chequeo rutinario de la plataforma de descarga y después te pones con los sensores. Por fin, palabras. De acuerdo. Con sentido, hombre. Vale, y el manipulador de carga... Yo. Me dice, pues échale un vistazo y me haces un manifiesto de cómo está la conversión del tritio. Vale, capitán. A ver, tenemos 200.000 toneladas de gas tritio en la bodega de carga. Al menos las buenas noticias, capitán, es que no hemos volado todos por los aires. Así que eso, hasta ahora... A estas alturas te debería ir a Aéreo 3, ¿no? Ahora, cuando te cambies un poco, intenta contactar a la baliza del destino. Y me dices qué respuesta hay.
Estamos yendo. ¿Conocéis a la chica que trabaja ahí en la baliza? ¿Cómo? Sí, hay una chica muy animada que trabaja en la baliza de Saturn. Os lo tengo que preguntar, es muy divertida. ¿Y sus amigas? Tenéis Un pasta primor. para esas cosas. Venga, a otra cosa. Oye, capitán, una pregunta. Yo creo que lo más importante antes de el café, antes de los sensores, antes de toda esta mierda, yo creo que todos estamos aquí por un motivo. Y la pregunta es, esta orden especial de Yutani, esto va con el nuevo sistema de bonificaciones, ¿no? Hay que hablar aquí de lo que vamos a cobrar al final. Bueno, el sistema de bonificaciones cada uno lo discutirá cuando sea necesario con el Departamento de Recursos Humanos. Está claro. ¿Cómo que cada uno lo discutirá? Ya lo discutimos hace tiempo. Todo el mundo percibirá el salario adecuado a su rango y a su trabajo. Ya, eso claro. está John, Pues yo- ¿por qué no te bajas tú siempre por ahí vosotros, abajo para a tocar vosotros. los putos tubos de las putas mierdas que no bajas nunca y yo soy el que cobra menos y me tenéis aquí hasta los cojones ya? Al menos, ya que nos han mandado aquí a medio gas. ¡Pringado! John, esa pregunta verdad. válida estaría bien que la corporación clarificase cuáles son los emolumentos. Sí, por supuesto, pero si sabéis que la corporación es pura transparencia, si es que no sé, no entiendo. En fin, Antes que Kai, nada. tienes toda la razón que el mundo, que eres muy importante en esta nave y vas a ser remunerado adecuadamente, por supuesto, como todos los de aquí. Eso espero. A ver, para ser sincero, Wilson, dijiste lo mismo la última vez Bueno, y al pero final la cobramos lo mismo siempre. Pero Y- la última vez fueron circunstancias extraordinarias. ¿Te acuerdas de lo que pasó con la última descarga que hiciste? Claro, de eso nos hemos olvidado. ¿Quién se Claro, acuerda es que- ya? A ver, es que mira. esas son las cosas que pasan. Pero no os preocupéis, que de verdad que esta vez lo clavamos y me han dicho desde la corporación que a lo mejor había bonos para todos, extra. A ver, a mí siempre me decís que digo lo mismo que dice Kyle, porque somos colegas y trabajamos abajo. Pero lo cierto es que el tema de la pasta es un tema, bueno, pues por eso estamos aquí todos. Es que estamos aquí para ganar dinero, es un trabajo. El propio trabajador dice, no estamos aquí por amor a la corporación, estamos aquí por el trabajo. Eso por Pero supuesto. si es que Mira, estamos yo todos- necesito el dinero de verdad, ¿vale? John, antes Estamos de que de acuerdo. descarguemos el gas, Vamos necesito todos- una respuesta a eso. una respuesta aquí, que estamos todos de acuerdo. Si vamos a percibir el salario ¿Cuáles son los bonos? adecuado a nuestro trabajo. Necesito una respuesta concreta antes de que nos enganchemos al doc. Pero una respuesta concreta de qué. Ya ¿De sabes, cuántos son nuestros Alex, bonos? ya sabes que no funcionan así las No cosas. estamos seguir igual. los protocolos. Bueno, capitán, ¿qué quiere que le diga? Yo le respeto mucho, capitán, pero ya sabe cómo esta conversación siempre acaba igual, que es de ninguna manera. Así que ahora voy a hacer lo que usted me ha ordenado y voy a ir a comprobar la carga, que es lo único que sé que va a estar ahí Me esperando. parece muy bien, pero No cuando debe lleguemos al doc, no descargamos hasta no tener una confirmación de la. Pues si queréis, lo que puedo hacer es ponerme en contacto con la corporación y ver cuáles son los bonos percibidos por esta misión. Pero no os preocupéis, que estoy convencido de que algo podemos sacar. Que estamos todos en el mismo barco, si estoy con vosotros, chicos. Más nos vale de que estés convencido porque si no, no descargamos. Siempre es lo mismo, siempre es lo puto mismo. Estos cojones ya. Venga, Kale, ¿dónde estaba ese robot que decías? se acabó la reunión. Todos a trabajar. Kale. Voy. En la... No sé dónde está realmente. Digo yo que está en la Yo zona de carga, me ¿no? voy con Lía al puente. Entiendo, sí. Bueno, ahora todos estáis viendo la Montero, ¿verdad? Ujú. ¿Vale? Pues esta es, como veis en el plano de la izquierda, es la zona habitable de la Montero, que es muy pequeña. O sea, la zona habitable de la Montero solamente está ahí arriba, está ahí en esa pequeña zona de ahí arriba, pero Ujú. todo lo demás es prácticamente, o sea, como nave es muy grande porque tiene un montón de zonas de carga y zonas para el transporte, pero lo que es la zona habitable es muy, muy pequeña. Tiene el puente, la zona de las cámaras de criosueño, la cocina comedor, que es donde estamos ahora, y el MedLab, el laboratorio médico, ¿de acuerdo? Por cierto, si esto es mucho ruido, que yo no digo ruido visual, os puedo quitar esto, que seguramente es más cómodo para vosotros, ¿verdad? Está bien. Me parece bien ambas.
Así mejor, ¿verdad? Sí. Lo puse para que tuvierais una referencia de las salas, pero lo estaba haciendo y pensé, uy, esto A mí no me Uy, molesta. eso- Está bien. es un poco intrusivo, no sé cómo lo veis. No, está bien. Está bien. ¿Qué es el Mother? Ah, eso es Mother. Ah, Mother. ¿Qué es el ¿Vale? Mother? El Esa ordenador. es madre, es el ordenador, es el ordenador de la nave, ¿de acuerdo? Sí, MS2. Entonces, bueno, el Iron se va a comprobar el estado de la carga, como le ha ordenado el capitán. Tenéis un protocolo que el capitán os acaba de dar de lo que tenéis que hacer, ¿verdad? No me acuerdo qué decía, capitán, ¿qué tengo que hacer? Perdone, me duele muchísimo la cabeza, joder. Lee, vámonos al puente y me Vale, consigues una vale. comunicación con el destino. Vance, ¿necesitas que haga algo o quieres que contacte directamente con la corporación para ver esos bonus? Tú encárgate de contactar con la corporación y de discutir los bonus. Y cuando tengas una respuesta, descargamos. Vale, yo voy a hacer el chequeo. Voy a ejecutar un diagnóstico sobre los sensores, a ver qué coño ha pasado. Perdón, ¿cómo se llama el de carga? Es que como no tenemos el nombre aquí en la cámara, se me olvida. Lyron. Lyron. Si pones el ratón encima de la ficha. de la ficha, ¿no te sale el nombre? No, No. solo de la nuestra. Ah, anda, qué curioso. Lyron, vale, intentaré acordarme. Pues voy a ir hacia abajo también. Lyron, con L. Sí. Bueno, entonces vas a contactar con la comunicación de la colonia, Lee, como te ha ordenado el capitán. Vale, yo llego al puente, pego un salto, me subo por encima del sillón, de la manera más... Me quedo así repantingado. Joder, Vance, en serio, ¿crees que nos van a pagar esta vez o qué? Ah, por cierto, una cosa que nos comenta, pero creo que es obvio, en vuestras fichas de personaje pone en la pestaña si tenéis un colega y si tenéis un rival. Ya. Lo pone ahí. Cuando pone colega todo el equipo, ¿a qué se refiere? ¿Que todos son mis amigos? Exactamente. Vale, vale. Y normalmente es mutuo, además. Vale, perdona, que te he interrumpido, Lee. No, eso. Ven, joder, ¿tú crees que va a estar esto bien pagado? No lo sé. Siempre dicen que el puto precio del Helio 3 cambia cada vez y al final nos la cuelan. Huelan ¿Qué? unas ratas. Mejor que nos aseguremos de que pagan. Me parece muy buena idea. Ven, por cierto, ¿me podrías dar otra de esas pastillas? Me duele mucho la cabeza, tío, de verdad. Te necesito, Óptimo. Venga, empieza a conseguirme la comunicación. Óptimo, joder, óptimo. Vale, me pongo a ello. Vale. Sí. Una cosa también que es interesante y que está relacionada con lo que estabais comentando en la conversación anterior. No sé si la podéis ver ya, todavía no, lo voy a mostrar. Daisy, ¿vale? Esta es la plataforma de carga, ¿vale? ¿Dónde está? Lo voy a mostrar en un pop-out si queréis. Vale, sí. ¿Lo veis ahí? Vale. Esta plataforma de carga es un vehículo que tenéis dentro de la Montero, ¿vale? Que bueno, simplemente se pone ahí toda la carga encima de la plataforma y se desciende. Es un vehículo que no está pensado para volar en el espacio profundo, pero técnicamente podría. ¿De acuerdo? Es decir, aguantaría un viaje por el espacio, pero corto, porque no tiene ni capacidad de más rápido de la luz, ni tiene crío sueño, ni tiene nada de nada. O sea, es una cosa, va con lo mínimo. Porque la idea, transbordador, básicamente. Sí, normalmente se usa para cuando estás ya pegado a la colonia o incluso en la atmósfera ya, bajar la carga al hangar donde vas a dejar ahí toda la carga. ¿De acuerdo? Este es para eso se usa la Daisy, ¿vale? ¿Las naves estas con qué se propulsan? Tiene unos motores en la parte de atrás. Pero me refiero, el combustible. Bueno,
La Daisy, la Daisy, bueno, usan combustible, claro, tienen un combustible. Pero no es el helio 3 ni nada similar. No es ese gas, Wow, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué hace de eso? Mm. Hostia. Yo Nada, la no sé. conversación lo tiene bajo control, no os preocupéis. Hostia, Bueno. ¿dónde suena eso? Cosa más. Esto quería que supierais lo de la Daisy para que seáis conscientes que tenéis ahí otra cosa. Igual que antes alguien ha mencionado en una conversación los robots elevadores, que los conocéis de la película de Aliens, ¿de acuerdo? Es el robot que usa Ripley al final, que se monta en el robot y todo eso, y tiene combate con la madre alien y todo eso. ¿Vale? Pues Segunda, sí. Esos que se llaman en inglés son power loaders, son robots elevadores, se usan para cargar cosas también, ¿vale? O sea, cuando la carga pesa mucho más de algo que podrías llevar a mano, entonces se usan esos robots para hacer la carga. Vale, y deduzco que toda esa cosa de la carga está abajo de donde estamos, ¿no? Correcto, está separado de la zona habitable, lo puedes ver en el mapa, que es donde pone tankage, ahí es donde va toda la carga, ¿verdad? Vale, ahí es donde está el robot y toda la vaina. Vale, ya lo entiendo. O sea, que la zona habitable es solamente la parte delantera y luego todo Exactamente, lo demás. exacto. Por eso he dicho que la zona habitable de esta nave es muy pequeña, realmente, ¿vale? Vale, Lee. Una pregunta, desde aquí puedo poner. ¿Tenemos algún sistema de audio para toda la nave en el que pueda hablar yo como piloto? Sí, hay varios sitios con comunicación conjunta y uno de ellos es el puente, sin duda. Si pondría música, se oiría en toda la nave, ¿no? Sí. Bueno, chicos, vamos a darle un poco de caña, ¿no? Venga, al lío. Ahí estoy tecleando, moviendo la cabeza como un loco. Abro una mini nevera que hay debajo y saco una especie de Red Bull. Genial. Bueno, una cosa. Hay un pequeño problema, Lee. Estás intentando comunicar con. ¿Puedes bajar un poquito que no me oigo? No hace falta que lo quites, con que lo bajes es suficiente. No, si lo tienes que bajar tú desde ese Watch Together. ¿Es el Watch Together? Vale, perfecto. Ok. Entonces, hay un problema. No puedes hacer la comunicación porque la colonia no está. ¿Qué coño? Ven aquí un momento. Ven aquí un momento. Ven. Mira, ¿ves esto? No llega la comunicación. ¿Sabes por qué? Porque no hay puta colonia, joder. No están. Es exactamente lo que hay ahí. ¿Qué hay ahí? No hay nada. Pues nada, estamos en medio del vacío. Un puto píxel negro, es lo que hay. Joder. ¿Quién se encarga Yo me encargo del mapa, ¿no? Me refiero de la navegación. Oís al Iron que os habla por el comunicador desde la carga y dice: avisar a los de Sutter's World que esto parece que tiene buena pinta, a ver si podemos descargarlo lo más rápido posible, que no me hagan lo de la última vez que no estaba nada preparado, Esto está a punto de cambiar, lo voy a tener en 3 horas, lo tengo todo listo. Tienes todo el tiempo del mundo. ¡Que no hay puta colonia! Mr. Wilson, por favor, aparezca en el puente. Vance, ¿ves la señal en tu asiento del capitán? La señal de que madre te está llamando. Madre me está llamando. No veo nada. Madre te está llamando que vayas a la sala donde está madre. Básicamente. Que está. A la sala de madre. Venga, voy yendo. O sea que está pitando. Pues venga, voy para allá. Que quiere hablar contigo. Esto requiere un código de entrada que solo tiene el capitán de la nave, ¿vale? Y o sea, es decir, es una especie de códigos que se asignan por tripulante. Lee tendría su código, pero ahora mismo el código de Lee no le da acceso a madre porque ahora mismo el capitán es el único que tiene acceso a madre, ¿vale? Vale, es un mensaje para el capitán. Correcto.
Va, pues venga, me voy a madre. Vale. Te voy a compartir una cosa. Como antes has tenido problemas con el vídeo, me dices si no lo puedes ver, ¿vale? Si no lo puedes ver, te llevo un apartado y te lo cuento yo, ¿vale? Move through Advance Mirror, sí lo estoy viendo. ¿Ves? Pero el vídeo lo ves, si lo oyes. Sí. Vale. Espérate que cargue porque le está costando. Mientras tanto, las comunicaciones entre, por ejemplo, naves espaciales o naves y colonias, o, por ejemplo, si yo me quisiera contratar con la corporación, ¿son factibles o cuando Sí, estás totalmente. O sea, lo que pasa es que no son en tiempo real ni mucho menos. Sí, vale. ¿Vale? Bueno, son en tiempo real cuando estáis cerca, como ahora, por ejemplo, de la Sí. colonia, y ahí la distancia es menor. Estáis a 24 horas, entonces os comunicáis bastante rápido. Pero si estuvierais a meses de distancia, entonces tú mandas un mensaje y recibes un mensaje al cabo de X tiempo. ¿Vale? Vale. Pues yo voy a mandar un mensaje a la corporación preguntando por los por las subidas de sueldo y los bonuses. Una duda, ¿dónde está ingeniería? Porque veo en la leyenda que está marcado, pero en la nave no soy capaz de encontrarlo. Sí, porque no está marcado realmente en el mapa, pero se supone que sería un poco entre la zona habitable y la zona de los tanques, ¿vale? Vale. Y luego tienes otra parte que está pasado los tanques, que sería donde está la zona donde pone Hyperdrive El Machinery motor. Space. Sí, en los motores, ¿de acuerdo? Vale. Voy a intentar, o sea, no sé si puedo intentar hacer algo, como mandar alguna especie de señal, a ver si recibo alguna respuesta. Lo que puedes intentar hacer es, ya que no está la colonia en su sitio, a lo mejor es que vosotros no estáis en su sitio. Claro, es lo que iba a mirar, a ver, por eso preguntaba quién se encarga de la navegación, supongo que seré yo. Voy a chequear los mapas, a ver si nos hemos desviado o dónde coño estamos. Vale, hazme una tirada de Comtech, por favor. Comtech. Nada. Vale. ¿Solo 3 dados? Ah, claro, sí, porque es el base. Sí. No, perdona, hazme una tirada de pilotaje, por favor. Pilotaje. También solo tengo. No, en esto tengo 6. Sí. Vaya puta mierda. Qué bien. Vale. ¿El push, cómo era el push este? Puedes forzarlo si te llevas un punto de estrés. Igual has tirado 11 dados y nos saca un puto 6. Es un. Has activado los hacks. A ver, voy a hacer eso. Voy a añadirme un nivel de estrés y ahora te cuento por qué. ¿Vale? Y voy a hacer un push. Vale. Pues tira. Deberías poder tirar con. Con que te añades uno de estrés, podrías volver a tirar la misma y tendría que salir un dado más. ¿Sabes dónde se añade el estrés en la ficha? Tengo panic aquí, pero no veo estrés. Sí, pero justo al lado de panic hay un numerito, ¿lo ves? Vale, sí, este. Vale, ese es. Vale, y le doy a push, sin más, ¿no? No, ya no le des a push porque ya te has subido tú Si le das a push, te lo sube él. Entonces, lo que puedes hacer es volver a tirar simplemente la tirada de pilotaje otra vez. Venga, va. Sí, hay 1,5. Oye, yo no sabía que los dados se podían quedar. Lo podemos mirar en el mensaje. ¿Cuánto ha sido? Sí, ha sido solo uno. Vale, mientras estoy mirando esto y estoy con un bote de pastillas, estoy dándole mientras estoy tecleando y de repente miro. Joder. Y me empiezo a estresar. No veo la puta colonia, no sé dónde estamos y encima me faltan las pastillacas. Así que ese es mi punto de estrés. ¿Qué veo? Vale, pues básicamente lo que ves es que os voy a llevar un segundo a todos al mapa estelar, ¿vale? Para que sepas un poco ya que lo que has hecho, has triangulado tu posición para saber exactamente dónde carajo estáis, ¿vale? ¿Estáis todos viendo el mapa ahora? Sí. Esto es Anchor Point, ¿vale? Está aquí.
No dinos lo por veo. dónde estás, no ¿Ahí? porque Vale, sí, sí. ¿Ahí? Veo, yo no lo veo, veo. veo. Ah, sí, ya lo veo. Vale, Creo sí. que con el botón derecho puedes hacer zoom, pero no sé cómo funciona, nunca me acuerdo. Con O el la alt. rueda, Con la del rueda. ratón. Sí. Vale. La rueda. Vale, ¿ves Anchor Point Station ya? Sí. Sí. No, me Vale. refiero que sí, le puedes hacer un clic y te hace zoom a todos a donde es. Es como que hace un zoom para todo el equipo. ¿Ah, sí? A ver. Sí, pero no me acuerdo. No sé si es alt, control, no me acuerdo. Ahora ya lo miraremos. Sí, no sé cómo Que es. es muy útil eso. Sí, sí. Vale, pues ahí está Anchor Point Station. ¿Ves? Ups. Eso. ¿Qué- ¿Cómo lo has qué- hecho, qué? Diego? Con shift y Sí. clic mantenido. Ah, mira. pues Shift y clic. Mantenido. clic. Ah, sí, nos lo estás Sí, lo que pasa filtrando es a que- todos. Vale. Vale, pues en teoría ibais aquí a Sutter's World, ¿vale? eso. Joder. Vale. Desde Anchor Point, ¿vale? Pues ¿Dónde está estáis Arconpoint? Vale, lo veo, sí. estáis en algún sitio por aquí. ¿De acuerdo? Que en este mapa parece poco, pero básicamente es aproximadamente un mes y medio, 2 meses de distancia de Sutter's World, ¿vale? ¿Ok? Joder. Bane. Justo en ese momento veo que se cierra la puerta de... Joder, Bane. Me Ya, acerco al puente y digo, en megafonía. Atención toda la tripulación, vamos a reunirnos, veniros para acá. Pues Wilson va para allá. Vale, ¿estamos todos? Kyle, O sea, Kyle, ¿En el puente? Kyle no ha venido. Kyle ha pasado. Kyle está ejecutando un diagnóstico, ha oído a Benz, pero ha pasado. Acabar esta puta mierda antes de subir, porque si no, me van a tocar los cojones y voy a tener que volver a empezar. Y me he quedado en una terminal que hay en la zona de carga, ejecutando un diagnóstico sobre los sensores. Cuando vuelve de donde la carga Lyron, se cruza contigo y te dice: Kyle, que nos llama el capitán. Pesado este. Cago en todo. Estoy ejecutando el puto diagnóstico. Me ha dicho que haga esto. Ahora me llama. Estoy hasta los cojones ya. No me pagan para esta mierda. No lo suficiente al menos. Me conoces. Ya sabes cómo soy. Déjame terminar esto. Ven al puente que es importante. Luego sigue con eso. Por favor, vayan a la zona de congelados. Ah, de acuerdo. Mercado. Kyle sigue joder, es que se me olvida el nombre. Lyron. A Lyron, pero a regañadientes. Visiblemente Muy bien. molesto. Vance, Como- antes de que empieces, ¿te puedo cortar un segundito? Tengo buenas noticias. Me he puesto ya en contacto con la corporación para hablar de los bonus. O sea que en cuanto tenga noticias, os lo dejaré dicho. ¿De acuerdo? Muy gracioso, John. Con vosotros. Muy gracioso, John. Espero No que es- sean no es una buenas. broma. Espero que sean buenas. Como ya os habéis dado cuenta, no estamos donde deberíamos estar. ¿Qué? No estamos donde deberíamos estar. No nos han que la, Puta. ¿Y dónde la estamos? computadora madre no nos ha despertado en nuestro destino. Estamos lejos. Sí, no sé lo que ha pasado. Estoy mirando a ver qué ha podido pasar, pero básicamente... Yo lo sé. Ahora te ¿Te lo ha fallado explico. algo? Estamos obligados a responder a una baliza de emergencia. Joder, no hay Perdón, nada aquí. A ver. Bane. Capitán, disculpe que le corté, pero yo creo que esto es suficientemente importante. Me está diciendo que no estamos en el destino, que vamos a estar más días aquí, que no sabemos si nos van a pagar y encima tenemos que responder a qué. Somos un carguero, no tenemos que responder a nada. Todo eso es Quiero culpa dejar de claro Kyle. que la corporación siempre paga, quiero decir. Bueno, legalmente sí tenemos que hacer algo, Kyle. Sí, tenemos que hacer algo. Espera, que aquí viene lo de los emolumentos. Verás, Kyle. John, ¿puedes explicarnos qué es lo que pasa si no respondemos a la señal de emergencia? Bueno, pues ¿cómo queréis las cosas? ¿Muy mascadas o poco mascadas? Quiero decir, la ley de viaje espacial del 2300, no me acuerdo de los años en los que estaba jugando, perdón. Dice que el dejar abandonado una señal de baliza de emergencia implica la pena capital para el piloto
y castigos de... No me jodas, venga, no te lo creas ni tú, John. Bueno, quiero decir, al final la nave está bajo tu control. Y por supuesto, del capitán. Emolumentos. Corta, No corta el nos pa- rollo, John. Nos quedamos sin cobrar si no. Exactamente. Siempre la Joder, misma eso es mierda. peor. Eso Cago es en la peor. puta. Bueno, esa es la otra. Pero vamos, quiero decir, ¿qué quieren? ¿Que quieren matar al capitán? Entonces habrá que ir a atender esa puñetera llamada, claro está. Aquí hay que cobrar, porque es que no. ¿Qué coño Ay. estamos haciendo aquí? Por Ahora placer más ya que les digo nunca. yo que no estoy. Ahora más que nunca necesito que termines ese diagnóstico. Es lo que estaba haciendo Capitán hasta que nos ha llamado aquí. Somos pero como era pelotas de. importante que os informase a todos. Lyron dice: somos como pelotas de ping-pong, Kyle. Arriba, abajo, arriba, abajo. Venga, somos todos un equipo. Somos todos un equipo y tenemos que remar todos hacia el mismo lado. Sí, Por pero yo favor, soy vamos la a hacer pelota caso- y tú eres vamos a la hacer pala caso de al capitán. ping-pong. Y seguro que no la ha cagado este, que va más. Mira a Lee. Basta, Mira, venga, Lee. cada uno que siga con lo suyo. Y. Kyle, me mola tu gorra. Lee, Vale. vamos a intentar como- averiguar qué es lo que hay ahí. Como habéis recibido esa señal, una cosa que se puede hacer es lo mismo que hacéis para detectar vuestra posición, que usáis un lugar arbitrario y trianguláis vuestra posición, podéis coger la señal que estáis recibiendo y triangular para ver dónde está esa señal en relación a vosotros. Y de esa forma Vale. ir O sea, hacia allí. hay una señal, ¿no? Es que eso todavía no. O sea, ha Sí. dicho el capitán, pero no vale. Sí, triángulo. Tal cual. Me Vale. pongo a ello. Si queréis puedo intentar ponerme en contacto con la baliza. Voy a intentar lanzar unas ondas de radio a ver si alguien contesta. Ya estoy en ello, John. Yo siempre intento ayudar, ya lo sabes, Lee. Tú paga, John. Yo no pago. Yo soy como vosotros, soy parte del equipo. Me cago en mi puta vida. ¿A qué te encargas tú, John, por cierto? Digo mientras estoy tecleando. Yo estoy aquí para ayudaros, para que el viaje vaya bien. Cualquier problema, estoy aquí para intentar solucionarlo. Ya. Yo soy vuestro apoyo. Puedes contar conmigo como si fuera tu hermano, prácticamente, Lee. Mi hermano. Ya, seguro. Bueno, me voy a ello. ¿Me haces otra Sí. tirada de pilotaje, por favor, Lee? Sí. ¿Pero cómo lo haces? Yo creo que no se puede. Lamentable, tan Has difícil tirado es 30, perderse con estos sistemas. 30 Tranquilo, no dados pasa- y he sacado un 6. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. A ver, la señal está ahí. Parece que es un poco complicado de determinar. Parece que no acabas de dar. Es un poco elusiva la señal y parece que no acabas de dar con cómo. Pero más bien que estoy más pendiente de mi bote de pastillas que Sí, del esto. eso no está ayudando en absoluto No, a que triangules la señal. No, John le pone la mano en el hombro y le dice, ¿qué, Lee? ¿Encuentras algo? ¿Cómo- John, Si necesitas cualquier cosa, siéntate me aquí, tienes que siéntate aquí un momento. Te dejo que te sientes en el esto del piloto. ¿Estás seguro, Lee? No, Ahora ven, no, supervisor, John está, el ordenador está haciendo cosas. Vengo en un momento y salgo corriendo y me voy a la farmacia. Vas hacia el MedLab, ¿no? Sí. John mira todos los Y aquí botones. murió. Lo necesitaba y hace de... Según empiezas a ir hacia el MedLab, de pronto oís. No he sido yo, no he tocado nada. Vance, no he tocado nada. Y lo siguiente es. ¿Me oís con eco, verdad? Sí. Sí. Alarma de colisión. Alarma de colisión. Prepárense para colisión. Joder, Alarma de joder. colisión. Cago en la puta. Al Pregunta, puente, me cago en tu puta calavera. ¿Estamos intercomunicados o hay zonas donde podemos Cojo hablar? yo los mandos mientras él llega. Hay un montón de comunicadores a lo largo de la Monteros. Venga. Chicos, un minuto. ¿Cuánto da la alarma de segundos? Espera, para no meter la pata. No sé cuántos. No ha dicho segundos, ¿no? Alarma de colisión. Me pongo yo a los mandos. T menos un minuto. ¡Joder! Y me vuelvo corriendo. Pero John ¿quién ha contratado levanta- a este desgraciado? ¿Cómo Por podemos favor. chocar en el puto espacio si no hay nada? John se levanta de su sitio y se va a la zona más segura de la nave
Se ponen los cinturones, porque imagino que habrá alguna zona en la que... Y se ponen los cinturones y se agarra así fuerte. Sí, a ver, todos tenéis asientos en el puente asignados vale. a vosotros, claro. Kyle se va directo a una terminal, intenta bypassear el control de seguridad para apagar la puta alarma porque le está doliendo la cabeza. No, esta alarma viene de madre, no hay manera de que la... Cago en la ya está puta. pensada para que no la puedas desactivar. Joder. Apaga hasta Creo, la puta capitán, música. que el diagnóstico de sensores va a tener que esperar. Alarma de colisión. T menos 30 segundos. Yo ya entro, ahora mismo estoy en el puente y voy directo a la silla con una sonrisa de oreja a oreja, la verdad. Yo mirando aquí. Yo me Tranquilo, capitán, tranquilo. Concentrémonos. ¿Te parece que en ese momento empiezas a ver como que las estrellas desaparecen y te das cuenta que hay un volumen enorme de algo que viene por el lado derecho de la nave, ¿de acuerdo? Vale, maniobro para que no nos dé. Haz una tira de pilotaje, por favor. Joder. Además, si nos vamos a chocar. Se va a sacar todo ceros. ¿Cómo era? Espera, ¿cómo era mi esto? Antes de hacer una tirada de skill sin tener que forzar. ¿Puedes tomar un nivel de estrés? Es que esto no lo entiendo muy bien porque realmente... Con tu talento te puedes añadir un nivel de estrés extra para tirar un dado más, básicamente. Claro, pero es mucho mejor tirar todos en un post. ¿Me entiendes? No hay ninguna ventaja. Pero si ya lo has forzado. No, pero es que de esa manera puedes tener uno más ahora y hacer un push todavía después. Para Vale, tener vale, otro más. Te entiendo, sí, te entiendo. Yo voy a tope. Me subo un punto de estrés, no sé si va bien y le doy caña, ¿vale? Venga, va. Encima es que voy a tope, ahora sí que voy a tope con toda. Buena Guau. tirada. Bueno, eso es éxito cualificado. Vale, inmediatamente haces un giro con la nave y bueno, véndemelo como tú quieras hacerlo, Lee. No, yo me tecleo un poco, me agarro en el volante, no sé si es un volante, será una especie de, Es un de controlador así. un- Y sonriendo, ¡ya! ¡Agarraros! Y empiezo a acelero a la vez que giro para pillar algo de inercia. Veo que la nave se empieza a mover demasiado, o sea, nos vamos a dar una hostia, pero en ese momento parece que consigo llevarla hacia la izquierda para que no choque, poniéndome en paralelo con lo que sea que se está acercando. Vale, John perfecto. vomita. No, Eso sí, una sonrisa de oreja a oreja, ¿sabes? O sea, es alegría pura. Lyron estaba un poco asustado, como todos los demás, cuando ocurrió esto, pero luego cuando ha visto vomitar a John, es como que se le sale una sonrisa así de Es que somos amigos, Lyron y yo también. Vale, ¿qué vemos aquí delante? ¿Hay un dock o algo así? Bueno, lo primero es que la maniobra de Lee ha sido tan excelente, nadie lo puede entender porque el tío va siempre hasta arriba, pero ha sido tan excelente que no solamente ha evitado la colisión, sino que se ha puesto en paralelo cuadrando la velocidad de la otra nave. Es otra nave, ¿de acuerdo? Es otra nave. Veis que la razón por la que casi colisionáis, por la que no lo habíais visto antes o algo parecido, es porque la nave está completamente, todas las luces, todo apagado, ¿de acuerdo? No tiene ni motores, los motores van con inercia, ¿vale? Va a una velocidad de 0,04 velocidad de la luz, o sea, la velocidad de la inercia que llevaba cuando en su momento los motores dejaran de funcionar, ¿vale? Entonces, estáis bastante cerca y lo que podéis hacer es, si queréis, tenéis unos focos en la Montero, ¿de acuerdo? Entonces podéis usar los focos porque claro, la otra nave no tiene focos, está todo apagado, ¿vale? ¿Hay algún tipo de sensor que nos dé una especie de... ¿cómo se llama? Sí, iba a decir eso, justo. El borde, o sea, lo que Iba a se decir llama- eso, sí. Una Totalmente, especie de totalmente. sonar como para... Sí, ¿Qué podéis ver. ¿Qué lecturas tenemos de eso? Es una nave que es aproximadamente, yo diría, como la mitad o un poco menos de tamaño de la vuestra, pero no es una nave de carga. ¿De acuerdo? Vale.
Lo que significa que, por ejemplo, vosotros tenéis una zona pequeña habitable, pero luego hay un montón de carga, ¿vale? Esa nave, aunque la nave es 1/3 de la vuestra, toda la nave no es de carga, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se llamaba la compañía esta? Weyland Yutani. Whitlet, vale. John, ¿estás de las vuestras? Yo se limpia la boca y dice, no lo sé, no la veo. ¿Encendéis los focos o no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, O- encendemos los focos. Yo estoy esperando órdenes de capitán ahora mismo. Enchufamos con los focos a la nave a ver qué pinta tiene. Y bueno, Vale. supongo, doy por hecho que ya lo hemos hecho. Empezáis a mirar y hay un momento que, aunque está súper desgastado y se ve un poco deteriorado, podéis leer en un lado que pone USCSS Cronus de la nave. Inmediatamente, madre salta, ¿ok? La madre de vuestra nave, me refiero, ¿eh? Salta, ¿vale? El USCSS Cronus. Nave especial Weyland SVM3, clase Elíades. Lanzada en 2110. Marcada como desaparecida en 2110. Nave de clase USCSS Elíades, nave científica. ¿De acuerdo? El 2110 es básicamente hace 73 años. Me acerco a, Creo que eso contesta la pregunta. a John Efectivamente es y le nuestra. digo, señor Wilson, la gente que hay ahí ya está muerta. ¿Qué sentido tiene hacer una misión de rescate? Hay una baliza de alarma. Sí, pero esto se supone que es un rescate. Y hace Es 70 una- años que no hay nadie vivo ahí. ¿Qué hacemos? Es ¿Quién una te baliza de acompaña? alarma, no lo sé. Quiero decir, a lo Puede mejor. haber alguien que tenga 70 años, ¿no? Igual están congelados. ¿Podemos ejecutar un diagnóstico si entramos en la nave? No me costaría mucho. Esto Para que ver si estáis, tiene potencia. esto que estáis viendo, lo estáis Ahí. viendo, ¿verdad? Ay, Sí. lo he cerrado Esto- sin querer, mierda. ¿Cómo lo vuelvo a abrir? Lo puedo volver a compartir. Vale, sí. Ya, gracias. Esta es la nave que estáis viendo, ¿de acuerdo? Vale. ¿Se la ve en buen estado? Quiero decir, desde fuera, o se la ve total. Quiero decir, ¿está rota por la mitad o está. No está rota. Hace una tirada de observación. Observación. Mira, a ver si hace así, Igor. Muy bien. Vale, según estáis moviéndose alrededor y en paralelo a la otra nave, os dais cuenta que hay una parte en la parte trasera de la nave que debería estar y no está, pero no es porque se haya roto, es como si lo hubieran expulsado ¿de Ujú. acuerdo? Pero aparte de eso, lo que ves es lo habitual de lo que te imaginarías en una nave que lleva 70 años por ahí deambulando, ¿de acuerdo? Pero no ves que esté como destruida o partida por la mitad o que le falten partes o cosas así, ¿de acuerdo? O sea, la parte que le falta a la nave es una cápsula de escape o algo así. O... Es más grande que una cápsula de escape, parece como una sección que faltara. Por cierto, Madre dice, accediendo a la base de datos, nos consta el diseño de la USCSS Cronus, poniendo disponible los diseños de la USCSS Cronus para la tripulación. Así que ahora os voy a pasar una cosa. Chicos, creo que tenemos los mapas. Capitán, yo creo que deberíamos de responder a la baliza. Si no hay nadie, intentar encenderla, nos la llevamos, la entregamos y eso sí que va a ser bonus del bueno.
Bueno, ahora ya podéis ver ahí en los journals, podéis ver todos los planos de la USCS Cronus, ¿vale? A ver, Hostia, vaya bicho, ¿eh? ¿dónde? Esto sí que es una nave y no la nuestra. Ah, vale. ¿Dónde es eso? Si miráis en Handouts, journals, ¿no? hay uno que pone handouts, ¿vale? Chariot of the Gods, que es el nombre de la aventura. Chariot of the Gods, handouts. Sí. Y dentro, aparte de vuestra propia nave, pues en un momento dado lo queréis referenciar, está toda la Cronus, ¿vale? Oye, vamos a cambiarla. Vale, y los planos estos son completos. Es decir, ¿nos Bueno. están mostrando también la parte que falta o solo lo que estamos viendo ahora mismo de la nave? Os está mostrando lo que veis. Vale. O sea que en los planos no está... No sabemos cuál es la parte que falta, ¿no? Bueno, no es difícil porque como es una parte súper voluminosa en la parte de atrás. El módulo de ciencia, ¿no? Algo de eso. Correcto. Vale. Eso es lo que falta. Vale. En la cubierta B, el módulo de ciencia no Sí, está. Ha sido expulsado de alguna manera, ¿sabes? Bueno, capitán, Vale, ¿qué hacemos? Bueno, Eh. os voy a comunicar una cosa que todos sabríais por vuestro trabajo, ¿vale? ¿Qué maneras hay de acceder a otro vehículo, ¿vale? desde el vuestro, ¿vale? ¿Cuáles serían los posibles protocolos que podéis seguir, ¿vale? Esencialmente habría como 3 maneras básicas. Una sería, como estáis ahora, en paralelo, extender un umbilical desde vuestra nave hasta una de las esclusas de entrada de la otra nave, ¿vale? Y atravesar el umbilical entre una nave y la otra, ¿vale? Eso, una vez se conecta el umbilical, se hace el vacío y quedan conectados, se despresuriza ahí, queda conectado y entonces ya podéis moveros entre una y otro lado, ¿de acuerdo? Esa sería una posibilidad, ¿vale? Otra posibilidad sería que hacer lo mismo, acceder a la misma esclusa, pero en lugar de con un umbilical, con un bonito space traveling, viaje espacial, os ponéis un trajecico, os engancháis con una buena un tether que se llama, como una especie de cuerda o conexión cinta conectada a la nave. Una tirolina, vaya. Exactamente, y os acercáis hasta allí. La tercera manera sería entrar por la bodega de carga con el Daisy. ¿De acuerdo? Uy, se le va la conexión a Diego, me parece. Me ha petado, ahora vengo, tardo un segundo. Vale. Vale. Bueno, podemos dialogar de esto porque no voy a añadir más datos. Que la otra sería con el Daisy. Pero la bodega de carga de la Cronus está cerrada, ¿de acuerdo? Con lo cual, desde fuera no vais a poder abrirla, ¿vale? Entonces, de los 3 métodos, el de la Daisy, salvo que a alguien se le ocurra una idea feliz, no parece que sea viable ahora mismo, ¿vale? Bien, le digo, Ya podría ser una opción si primero alguien entrara y abriera esa compuerta. Lee, Kyle, ¿hay alguna manera de hacer un barrido para ver si encontramos la parte que falta? Me puedo poner a ello. Pues mira a ver si no está muy lejos de aquí o si a lo mejor la han expulsado. Pero, capitán, lleva 70 años perdida. Bueno, Sí, déjame intentarlo. igual está a 100 años luz, pero bueno, por si acaso, haz un barrido. ¿Cuáles son las órdenes, capitán? Me refiero, esta nave parece que está totalmente sin energía, pero tampoco sabemos si ahora mismo queda parte de la atmósfera respirable dentro, si hay alguien, si funciona algún módulo, ¿qué quiere hacer? Si nos acercamos a la nave, podría analizar los sistemas, sacar los diarios de a bordo, ver qué coño ha pasado. Pero claro, eso entiende que va a ser un extra. No estaba dentro del contrato. Eso lo tendrá que hablar con John, pero... vamos. Es verdad, eso es un extra, dice el Iron. Eso es un Eso lo extra, tienes entendimos razón. todos. Esperemos que sea así. Mientras tanto, estamos obligados a hacer algo
o perdemos todos los emolumentos. Es decir, nos Sí, quedamos sí, sin sí, sí, cobrar. sí. Eso es lo que usted diga, capitán, sí. A aprovechar ahora que no está John, que se está lavando la boca después de vomitar. Este tío no me cae nada bien, la verdad. Yo propongo viaje espacial. ¡Viaje espacial! Yo todavía no sé cómo no nos hemos comido ese trasto. Vale, Lin. Mira, has hecho una maniobra cojonuda y te voy a dar otra pastilla. ¡Joder! Iron, A ver, parece que aquí las- algunos cobran las- en especie. Las pastillas que toma Lee, que son estimulantes, ¿vale? No es una cosa que, o sea, en cualquier nave hay ese tipo de estimulantes, es una cosa que no te falta llegar a los bajos fondos para encontrarlos, pero tampoco es una cosa que lleves en el bolsillo, Vance, o sea, no es como la galleta del perro. Pues, yo lo que había sacado de cuando estaba todo el mundo con dolor de cabeza era el ibuprofeno del futuro. No es. A ver, no es. No sé. Vance. Eso está bien. ¿No tendrás algo más? más... Lo siento. Madre no nos va a dejar usar el MedLab a menos que haya una emergencia médica de verdad. Así que, Bueno, yo tengo prescripción, yo tengo prescripciones. Lo que pasa es que como no hemos traído ningún médico porque estamos de recortes, bueno, Yo vais sigo- decidiendo, yo me voy. Sigo voy pensando ya- que esto ha sido un golpe de suerte. Este señor no está en condiciones de llevar esta nave. Pero bueno, supongo que mis ¿Cuántas quejas no veces? van a ¿Cuántas? llegar. Kyle, ¿cuántas veces te he fallado yo? Ay, Me acerco a tu cara, te agarro de la gorra. ¿Cuántas veces? Dime. ay. Nunca, ¿verdad? Y te agarro de la cara. Nunca. Oye, Lee, según haces eso, ves que te acercas a tocar la gorra, hace el Iron. Te pone la mano en medio y dice: tranquilo, tranquilito. ¿Vale? Joder. El Joder, piloto si solo quiere- vuelve a su sitio, se tranquiliza y vuelve a su sitio. Me tranquilice. Si no se Estoy tranquiliza y vuelve a tranquilísimo. su sitio, yo le tranquilizaré y le pondré en su sitio. Pero si yo estoy tranquilísimo. Lyron, tranquilo tú. Yo estoy tranquilísimo. Por cierto, mientras decidís, vengo ahora mismo y me vuelvo a ir al MedLab. ¿Qué habéis hecho? gracias, Lyron. Mira, ya ha llegado John. Háblele de las bonificaciones. Las modificaciones. Me oís ya alejarme por el pasillo cantando algo, no sé, que estoy cantando. Ya, yo ya os he dicho, mira, yo creo que si entregamos esta nave a la corporación, esto es hacernos ricos ya, no estamos hablando de bonificaciones. Estamos hablando Pero de... quiere remolcar. No, hombre, no vamos a remolcarlo, pero podemos entrar a ver si podemos arrancarlo. Yo estaría la corporación de acuerdo en darnos derechos de rescate, es decir, pagarnos el valor de la nave entera. Hombre, no sé si el valor de la nave entera, pero probablemente. Quiero decir, al final las leyes internacionales del espacio lo dejan claro. A ver, discúlpeme, pero yo tengo una duda existencial. Supuestamente no nos van a pagar si no atendemos a una llamada de rescate. Esta nave lleva 80 años perdida prácticamente y claramente no queda nadie. ¿Qué coño vamos a rescatar? Tampoco es un carguero. ¿Qué puede haber aquí? Sí, podemos hacer el mínimo. USCSS Cronus. Nuevas prioridades. 1. Recuperar datos científicos y muestras del USCSS Cronus. 2. Escoltar el Cronus. Llevarlo a Anchorhead u otra instalación de Weyland Yutani. 3. En caso de que alguien estuviera vivo en la tripulación, salvar a los miembros del equipo en el Cronus. Supongo que eso contesta las Entonces, preguntas. creo que eso ya despeja un poco las dudas. Usted dirá, capitán. Estoy intentando abrir la puerta del Vamos a MedLab. preparar un umbilical. A ver, voy a tirar un dado. ¿Ya voy a morir? ¡Wow! Eso puede ser o muy malo o muy bueno. Oh, muy bueno. Lee,
En el MedLab has encontrado 6 pastillas de estimulantes, ¿ok? Pues en un rato me veréis volver a entrar al puente, pero más animado que nunca. Va a ser más peligroso fuerte que el alien. He dicho wow porque era un dado de 6. Bueno, os voy a comentar una cosa que creo que es útil, que es que sepáis qué equipo tenéis en la Montero, ¿vale? Para que podáis, o sea, qué elementos podéis usar, ¿vale? Entonces tenéis 5 trajes de compresión, ¿vale? De estos estancos, ¿de acuerdo? Con vuestro casco y todo el tema. Tienen un 5 nivel de 5 recargas de aire, digamos, 5 unidades de aire, ¿vale? Dentro de cada traje, ¿vale? Esos trajes además son como igual que en la película de Alien, o sea, lo que veis en el traje lo podéis ver desde una consola también. O sea, lo que ve la gente en el traje lo podéis ver desde una consola, ¿vale? No necesariamente entre traje y traje, pero lo que ven en el traje, esa cámara va a la consola de que puede estar en la Montero o lo que sea. ¿De acuerdo? Básicamente. Exactamente, vale. Que se puede transmitir. Y por supuesto os podéis comunicar con el traje, por supuesto. Luego, o sea, tenéis 5 de esos, uno para cada miembro de la tripulación. Luego tenéis, hay un motion tracker, un detector de movimiento, ¿vale? Un soplete, ¿de acuerdo? De estos que se usan para abrir o sellar puertas, ¿vale? Una, no sé cómo traducir esto, una bolt gun. Es una especie de... Realmente es una herramienta. Un remachador. Sí, exactamente, un remachador. Lanza unos tornillos de este tamaño que atraviesan el metal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vale. Una pistola de servicio, ¿vale? Una pistola básica, ¿vale? Una especie de arma de estas un rifle de arpón, ¿vale? Que lanza un cable que se puede enganchar, ¿vale? ¿Esto lo podemos añadir a algún lado? Sí, esto está en la Montero y ahora tenéis que decidir quién lleva qué si queréis, ¿vale? Vale, entiendo. Esto es lo que lleváis en vuestra nave. Lleváis una unidad de incineración, también llamado lanzallamas, ¿vale? Y ya está. Y el power, el robot elevador que hay en la bodega. Eso ya está. ¿Vale? Estas son las cosas que hay en la Montero que podéis utilizar. ¿Vale? Vale, pues a ver, tripulación, no sabemos qué es lo que hay en esa nave, así que vamos a ir con precaución. Necesito a Kyle y yo nos quedamos aquí. No, perdón. Lee y yo nos quedamos aquí y vamos a monitorear a... ¿Qué dices? ¿Y perderme esa fiesta? Sí, lo siento, pero tú tienes que... A mí, capitán, creo que estaría mejor controlando desde el otro lado, desde el otro Pues lado. yo no estoy de acuerdo. Como esa nave que tenemos enfrente hay que tomar decisiones in situ, a lo mejor estaría bien que fuese usted también. Claro, pero yo no soy el segundo de a bordo, capitán. Recuerde la cadena de mando. Está usted primero y luego está el piloto. Quiere decir, yo soy un mero tripulante. El capitán y el segundo se quedan en esta nave. Y de momento... Si ocurriera algo en esta nave, a mí me parece una responsabilidad, capitán. Y de momento Lyron dice, Kyle ya te lo decía yo, somos las pelotas de ping-pong y ellos son las palas. Tal cual, siempre nos mandan a hacerle el trabajo sucio. Son las personas adecuadas para... Y luego capitán, somos los que cobramos primera menos. evaluación. Están los cojones ya de este sistema. A ver, capitán, para que yo quiero ir también. Para que yo me aclare, para que nos proteja cualquier cosa que pueda ir mal en el otro lado, me manda al representante de la compañía